Google en El Salvador. Vergüenza para los panameños. Ese es mi título. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inauguró este lunes las nuevas oficinas en este país centroamericano del gigante estadounidense Google. ¡Qué vergüenza, Panamá! Que trabajará con instituciones públicas y privadas para potenciar los negocios y modernizar la educación y la salud. ¡Qué vergüenza, Panamá! La llegada de Google tiene lugar luego de un acuerdo firmado con el gobierno salvadoreño en agosto de 2023 para avanzar en la modernización del país en las áreas de gobierno digital y salud y educación. Bukele destacó que El Salvador ya trabaja con la tecnología y citó como ejemplo que no hay un tan solo niño. No hay un tan solo niño en el país que no tenga, eso está mal escrito, que no tenga un dispositivo con la plataforma de enseñanza Google Classroom, lo cual es un gran paso en la digitalización y la mejora de la educación. El mandatario adelantó que con el tiempo se desarrollarán nuevas aplicaciones y nuevas tecnologías para mejorar el sistema de salud pública y para la modernización de trámites en instituciones como las aduanas terrestres, marítimas y aeropuertuarias, ¿verdad? Bukele, que fue reelegido en febrero para una segunda vuelta, segundo mandato, adelantó que en los primeros meses de su próximo gobierno, que comienza el 1 de junio, lanzará un sistema de telemedicina con tecnología de Google. También figura, entre otros proyectos, la instalación de una data center en El Salvador, que será una inversión millonaria de Google, que enfatizó. Por su parte, el presidente de Google Cloud para América Latina, Eduardo López, aseguró que el compromiso con El Salvador es a largo plazo. Hoy estamos aperturando esta oficina que marca nuestra llegada oficial al país para ser un habitador activo en tecnologías de nube, de generar un impacto positivo en el desarrollo económico y en el crecimiento de oportunidades para la población salvadoreña, afirmó López. Yo tengo que decir por qué en Panamá no está Google. Primero, porque en El Salvador resolvieron el problema de la delincuencia. Google no va a venir a El Salvador si tiene problemas de delincuencia. Segundo, Google no va a llegar a El Salvador si hay problemas de corrupción. Esas son las dos razones por las cuales aquí en Panamá no está Google. Porque la corrupción es lo primero y lo que impera en este país, desde la presidencia hasta el último funcionario público. Y también a los panameños de a pie, me incluyo. No sacamos a nadie. Tenemos que tener un cambio de actitud en Panamá para poder llegar a tener o aspirar a algo tan grande. En tan poco tiempo, El Salvador ha hecho historia. Tiene una oficina de Google en El Salvador. ¿Por qué no está en Panamá? Bueno, sencillo. La corrupción en Panamá es totalmente abismal. Y por esa razón, en Panamá no está Google. La corrupción, auxilios económicos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esto es, vamos a hacer un edificio, vamos a hacer un puente, vamos a hacer una carretera, vamos a hacer una escuela, vamos a hacer un puerto. ¿Cuánto cuesta? 5.000. Bueno, ponle 10.000. ¿Cuánto cuesta? 1 millón. Ponle 5 millones. Porque tiene que haber coima en este país para que se hagan las cosas. Por eso es que Google no está en Panamá. Porque aquí hay mucha corrupción. Vergüenza para nuestros gobernantes. Vergüenza debería darles. Pero no les da vergüenza. Porque ellos no quieren que Panamá progrese. Ellos no quieren que Panamá avance. Entonces llega un outsider, llega un presidente diferente y hacen esto en El Salvador, Google. Y esto es realmente algo impresionante, que parece como una fantasía. Tú te quedas de que, wow, ¿cómo ellos pudieron hacer eso? ¿Cómo es posible que ellos pudieron hacer eso? Qué increíble es El Salvador. Panamá tiene esa capacidad y mucho más para superar a El Salvador, económica y políticamente hablando. Tenemos todos los beneficios del mundo para poder lograrlo. Pero ¿qué pasa? Ya se dieron cuenta de eso muchos empresarios aquí en Panamá, millonarios, que quieren ser más millonarios y no les importa con Panamá. Esa es la razón, esa es la explicación. Los oligarcas, los dueños de pocas empresas, esos mismos que tienen monopolio de la luz eléctrica, esos mismos que tienen el monopolio de los aeropuertos, esos mismos que tienen los monopolios de las telecomunicaciones, ahora solamente existe Tigo y Más Móvil. En vez de que lleguen empresas como Google, aquí se van empresas como Digicel. Esa es la razón. Y por eso
el 5 de mayo, que ya está a la vuelta de la esquina, los panameños tenemos una oportunidad para votar por un presidente o una presidenta que haga cambios como estos, que haga cambios radicales como estos, para que vuelva la economía a funcionar en un país que está con un alto porcentaje de panameños viviendo de la informalidad. Esa es la realidad del pueblo panameño, que se nos olvida a veces que somos un país con mucho potencial, ¿verdad? Porque estos oligarcas nos hacen ver a nosotros novelas turcas en los canales tradicionales, reality show absurdos y ridículos, ¿verdad? En vez de enfocarnos en ciencia, tecnología, crecimiento mental, sentido crítico de las cosas, una excelente educación y noticias que valgan la pena, como estas. Esto aquí en Panamá no pasa, porque nos mantienen embobados en la televisión viendo estupideces, ¿verdad? Y entonces el que mataron en Chivo Chivo, en Cabra, allá en Cunanega, lo mataron a las 3 de la mañana, lo ponen a la noticia de las 6, a la noticia de las 12, a la noticia de las 6 de la tarde, porque no hay más noticias en Panamá. Y cuando vamos a ver la clase política, dime y diré, Pablo de Patio Limoso, eso es lo que hay en Panamá. Por esa razón es que Google no está aquí en Panamá, porque nos ven como una república bananera, un país rancho, puro cholo, un monte. Y los caciques son los dueños de las empresas que ya te mencioné. Siguen siendo ricos y nosotros más pobres y más embrutecidos viendo programaciones absurdas que no valen la pena en vez de educarnos y llegar a la excelencia de la educación. Así que no te quejes el 5 de mayo, después que tú elijas a ese que te paga arroz, aceite, carriola, bloque, techo, ese. No te quejes después cuando te da $5 o $20 para que tú vayas a votar por él. You know,